En este video vamos a estar hablando un poco acerca de la comunicación celular. Dos o más células pueden comunicarse entre sí sin estar en contacto directo por medio de diferentes moléculas que sirven como señales químicas. Como conceptos clave tenemos receptores que sirven para que la célula pueda responder al mensaje, las vías de señalización que son superautopistas de información de la célula y la traducción de señal que es la forma en la que se propaga la información. En la autocrina, la molécula señal actúa sobre receptores ubicados en la membrana de la célula que la produjo. Una célula se manda señales a sí misma al liberar un ligando que se une a un receptor de su propia superficie, como tenemos aquí en la imagen. Bueno, tenemos que la molécula señal actúa sobre la misma célula que la produce. Ejemplo, los factores de crecimiento secretan señales para estimular su propio crecimiento y proliferación. En la señalización endocrina, la cual sucede a larga distancia, las señales son producidas por células especializadas y liberadas en el torrente sanguíneo, que las lleva hasta sus células con receptores en partes distintas del cuerpo. Las señales que se producen en una parte del cuerpo y viajan por medio de la circulación hasta alcanzar objetivos lejanos se les llaman hormonas. Y aquí tenemos esta imagen que es la célula está ubicada en un órgano tejido alejado de la célula productora. La molécula de señal, por lo que esta última debe ser transportada a través del organismo para llegar a su destino. Un ejemplo de esto sería las hormonas son transportadas por el torrente sanguíneo hacia las células blancas. Y la paracrina, las células que están cerca una de las otras se comunican mediante la liberación de mensajeros químicos como ligandos. Entonces aquí tenemos esta imagen, tenemos a la molécula señal, actúa sobre la célula blanco, que esta está cercana a la célula productora. Ejemplo, los neurotransmisores, las moléculas que participan en la comunicación entre neuronas o entre neuronas a un músculo. Cuando un ligando se une a un receptor de superficie celular, el dominio intracelular del receptor, que es la región que se encuentra al interior de la célula, cambia de algún modo. En general adopta una forma nueva que puede activarlo como una enzima o que le permite unirse a otras moléculas. Los cambios en el receptor ponen en marcha una serie de pasos en la señalización. Tenemos primero, la vía está apagada, luego llega nuestro ligando, activa el receptor activa proteína en membrana, la proteína en membrana activa la proteína en el citosol, la proteína en citosol activa el objetivo final de la vía y así el objetivo final produce una respuesta. Las proteínas pueden activarse o desactivarse de varias maneras. Una de las formas más comunes para alterar la actividad de una proteína es la adición de un grupo fosfato a uno o más sitios de la proteína, y este es un proceso llamado fosforilación. Un ejemplo de la fosforilación es la cascada de señalización del MAPK, que es la señalización del factor de crecimiento. Aquí tenemos esta imagen. Cuando los ligandos del factor de crecimiento se unen a sus receptores, los receptores forman parejas y actúan como quinasas. Unen grupos fosfatos en las colas intracelulares de cada uno. Los receptores activados disparan una serie de pasos que activan la quinasa RAF. La RAF activa la fosforilación y activa la MEK, que a su vez fosforila y activa las ERK. Las ERK fosforilan y activan varias moléculas con receptores que incluyen factores de transcripción. Las moléculas con receptores activadas promueven el crecimiento y la división celular. Al igual que las proteínas, hay otras moléculas que también pueden participar en las vías de traducción de señales. Muchas vías involucran segundos mensajeros. Estos, que son moléculas no proteicas que pasan la señal iniciada por la unión de un ligando a su receptor. El ligando sería el primer mensajero. Entre los segundos mensajeros se incluyen los iones de calcio, el AMP cíclico. Los iones de calcio son un tipo de segundo mensajero ampliamente utilizado para propósitos de señalización
Los iones de calcio pueden almacenarse en compartimientos como el retículo endoplásmico. En las vías que usan iones de calcio como segundos mensajeros, los pasos de señalización liberan un ligando que se une a los canales de iones de calcio activados por un ligando y este los abre. Estos canales se abren y permiten que los niveles altos de iones de calcio que están presentes al exterior de la célula entren hacia el citoplasma y esto hace que se eleve la concentración de iones de calcio interiormente. Otro segundo mensajero utilizado en muchos tipos de células es el monofosfato de adenosina cíclico, que es lo que conocemos como el AMP cíclico. Es una pequeña molécula derivada del ATP. En respuesta a las señales, una enzima llamada adenilato ciclasa convierte el ATP en AMP cíclico al quitarle 2 fosfatos y unir el fosfato restante al azúcar para formar un anillo. La vía de señalización dentro de una célula empieza con un solo suceso clave. ¿Cuál es este suceso clave? Es la unión de una molécula señalizadora, lo que conocemos como un ligando, a la molécula que lo recibe, que lo conocemos como el receptor. Los receptores pueden dividirse en 2 categorías principales, las cuales son los receptores intracelulares, que son los que se encuentran dentro de la célula, y también tenemos los receptores de la superficie celular, que son los que se localizan en la membrana plasmática. Los receptores intracelulares son proteínas receptoras que se encuentran al interior de la célula, generalmente en el citoplasma o en el núcleo. En la mayoría de los casos, los ligandos de los receptores intracelulares son moléculas pequeñas y hidrofóbicas. Cuando una hormona entra en una célula y se une a su receptor, hace que este cambie de forma, lo que permite que el complejo receptor-hormona entre al núcleo y regule la actividad génica. Aquí tenemos una imagen. Los receptores de superficie celular son proteínas ancladas a la membrana que se unen al ligando en la parte exterior de la célula. En este tipo de señalización, el ligando no necesita cruzar la membrana plasmática, a diferencia de los receptores intracelulares. Tenemos canales de iones activados por ligando, receptores acoplados a proteínas G y receptores tirosina quinasa. Los canales iónicos activados por ligando son canales de iones que abren en respuesta a la unión de un ligando. Para formar un canal, este tipo de receptores de superficie celular tienen una región que atraviesa la membrana con un canal hidrofílico, que significa que ama el agua. Aquí tenemos una imagen, aquí tenemos el canal abierto. El canal permite que los iones crucen la membrana sin tener que tocar el centro hidrofóbico de la bicapa de fosfolípidos. Aquí tenemos el canal abierto y el canal cerrado, los iones que están intentando entrar. Los receptores acoplados a proteína G son una gran familia de receptores de superficie celular que comparten una estructura y métodos de señalización similares. Bueno, antes que nada, la proteína G son proteínas transductores de señales desde el receptor al que están acoplados hasta una o más proteínas efectoras. Las proteínas G son de diferentes tipos, pero todas se unen al nucleótido trifosfato de guanosina, GTP, al que pueden degradar para formar GDP. Los receptores acoplados a proteína G tienen diferentes funciones en el cuerpo humano, y la alteración de la señalización por GPCR puede provocar diferentes tipos de enfermedades. Los receptores ligados a enzimas son receptores de superficie celular con dominios intracelulares asociados a una enzima. Más específicamente, los receptores tirosina quinasa, RTK, son una clase de receptores ligados a enzimas que se encuentran en humanos y en muchas otras especies. Una quinasa es una enzima que transfiere grupos fosfato a una proteína o molécula con receptor, y un receptor de tirosina quinasa transfiere grupos fosfato específicamente al aminoácido tirosina. ¿Cómo funciona la señalización por receptores tirosina quinasa? Las moléculas señalizadoras, como ejemplo, las moléculas señalizadoras se unen primero a los dominios extracelulares de 2 receptores tirosina quinasa vecinas.
los dos receptores se unen, entonces los receptores pegan fosfatos a sus tirosinas en los dominios intracelulares de cada uno de ellos. La tirosina fosforilada puede transmitir la señal. Los ligandos, que son producidos por células señalizadoras e interactúan con los receptores al interior o al exterior de las células con receptores, son de muchos tipos diferentes. Tenemos los ligandos que pueden entrar a la célula, que son los pequeños ligandos hidrofóbicos que pueden atravesar la membrana plasmática y unirse a receptores intracelulares en el núcleo o en el citoplasma. Y también tenemos los ligandos que se unen al exterior de la célula. Los ligandos solubles en agua son polares o cargados y no pueden atravesar la membrana plasmática con facilidad. Así que la mayoría de ellos se unen a los dominios extracelulares de los receptores que se encuentran en la superficie celular y permanecen en la superficie exterior de la célula. La regulación de glucosa se refiere a subir o bajar la glucosa. El páncreas libera un mensajero de insulina y este llega a un receptor. Cuando el ligando llega, se activa una vía de señalización de tipo proteína G y el resultado es la activación de genes. Los transportadores de glucosa estaban guardados en vesículas y los movemos para internalizar la glucosa y se gasta y almacenarla produciendo glucógeno y glucagón.